Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana recordaremos el tema de la semana pasada que fue reproducción humana para continuar con la fecundación. Para poder hablar de la fecundación vamos a crear un pequeño cuadro conceptual, el cual al finalizar se los mostraré más detenidamente. Este cuadro empieza con un gran título llamado La reproducción humana. La reproducción humana está dentro de las características de reproducción sexual. Como les decía yo cuando les explicaba lo de la reproducción de las plantas, cuando hablamos de reproducción sexual estamos hablando que hay participación específicamente de dos células sexuales totalmente diferentes. En este caso estamos hablando las células sexuales del hombre y las células sexuales de la mujer. Es la única forma de reproducción sexual humana. Para esta reproducción debe tener características sexuales primarias. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Son las que tenemos como, o las que entendemos como el aparato reproductor. Recuerden que las habíamos visto en la clase anterior, en donde nos dábamos cuenta que existían dos aparatos reproductores, ¿cierto? Y que eran totalmente diferentes. El primero era el aparato reproductor femenino, perdón, discúlpenme un segundo, y que se iniciaba por medio de el lugar donde se crean las células femeninas, que son los llamados ovarios, ¿sí? Recuerden que ahí adentro es donde se crean las células femeninas que tienen como nombre óvulos, ¿cierto? Pero ¿dónde están estos ovarios? Estos ovarios están dentro de las trompas de falopio, ¿cierto? Trompas de falopio que ya hemos visto. Recuerden cuando que vimos el gráfico donde estaban ubicadas. Entonces, dentro de las trompas de falopio se están creando se crean los ovarios, están los ovarios, y dentro de los ovarios es que se crean las células reproductivas que son los óvulos. Otra parte de este aparato reproductor femenino muy importante es el útero, que es allí donde se gesta la fecundación, ¿cierto? Una parte muy importante, interna, es la vagina, ¿cierto? Y la parte externa del aparato reproductor femenino es la vulva. Ahora pasemos a hablar del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino también tiene partes internas y partes externas. Vamos a hablar de las partes internas. La primera parte interna y donde se crean las células reproductoras masculinas son los testículos, ¿cierto? Y estas células reproductoras masculinas, recuerden que tienen por nombre espermatozoides, ¿sí? Donde empiezan estas células a transportarse por los conductos deferentes, que en el gráfico de la clase anterior les mostraban que eran unos pequeños tubos que se desplazaban para poder llegar hasta las vesículas seminales, ¿cierto? Entonces, todos estos órganos que estamos colocando aquí son órganos internos, ¿sí? También dentro del aparato reproductor masculino tenemos la uretra. Hasta aquí tenemos partes del aparato interno. Ahora nos falta el último, que es el externo, que es el pene, ¿cierto? Entonces tenemos todas las partes internas del aparato reproductor femenino y la externa, que es la vulva, todas las partes del aparato reproductor masculino y la externa, que es el pene. Aquí estábamos hablando de las características sexuales primarias, que son las llamadas aparato reproductor. Ahora vamos a hablar de las características sexuales secundarias. ¿Pero cuáles son esas? Esas características
tienen que ver mucho con las diferencias externas, ¿cierto? Entonces, ¿como cuáles diferencias externas? Con las diferencias que nos marcan en nuestra pubertad. Se amplía la cadera, para los niños sale la manzana de Adán, ¿cierto? El cambio de voz, el vello púbico, el vello axilar, la voz cambia, el pecho crece para las niñas y todas estas diferencias externas son las que hacen parte de las características sexuales de segundo tipo. Bueno, vamos a continuar con la parte de reproducción humana, pero ya lo que tiene que ver con la fecundación, ¿cierto? Entonces, para la fecundación hay varios pasos. El primer paso es la expulsión del óvulo, ¿cierto? Dentro de la expulsión del óvulo, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que cada mes la mujer crea dentro de sus trompas de falopio dentro de las trompas de falopio y de su ovario un óvulo. Y ese óvulo va a salir de allí y va a quedarse en el medio de su útero esperando si hay fecundación ese mes. Entonces, a esto es que se refiere esa expulsión del óvulo. Si ese mes hubo fecundación, que es, digamos, como la segunda parte, pues quiere decir que las células reproductivas masculinas entraron en el aparato reproductor de la mujer y esos espermatozoides llegaron hasta ese óvulo que estaba esperando, ¿cierto? Allí, dentro de esa fecundación, dentro de esa situación, se empieza a crear lo que se va a conocer como cigoto, ¿sí? ¿Qué es el cigoto? Para que lo entendamos, es la creación ya de ese nuevo ser vivo. Pero la primera parte, cuando está creando, se le da como nombre cigoto. ¿Ok? Luego de la fecundación, vamos a hablar de la implantación. Entonces, hubo una fecundación y empezó a crearse el cigoto. Ese cigoto, dentro del óvulo, se va a empezar a desplazar dentro del útero y se va a pegar a alguna de las paredes del útero. ¿Sí? Se va a agarrar. ¿Para qué? Para que de allí empiece a crecer y empiece la implantación. Cuando se pega a una de las paredes del útero es cuando lo llamamos implantación. Empieza a recibir entonces nutrientes, empieza a recibir sangre ¿de quién? De la madre, ¿cierto? Y allí cambia totalmente el nombre. Allí ya no se llama cigoto, sino se va a llamar embrión. Entonces ya vamos en el siguiente paso. Pasamos de la fecundación ahora ya al proceso de embarazo, ¿cierto? Porque ya hubo fecundación, implantación, entonces ya la mujer está en embarazo. Para ese embarazo se divide en tres partes, ¿cierto? Ustedes saben que un embarazo de un ser humano, de una persona, de una mujer, tiene 9 meses y se va a dividir en trimestres. O sea que vamos a hablar del primer trimestre, ¿cierto? Que es específicamente cuando empieza a crearse los órganos internos de ese nuevo ser, ¿cierto? En el segundo trimestre vamos a hablar que empieza a ganar peso, ¿cierto? Entonces, ya se están formando los órganos internos, pero empieza a ganar peso. Entonces, es cuando se empieza a notar que la mamá empieza a engordarse, porque igualmente el ser que está dentro también empieza a crecer, ¿cierto? Y por último, vamos a hablar del tercer trimestre, que es cuando empieza a poder utilizar muy bien sus sentidos. Entonces es cuando ellos empiezan a escuchar a través de la pancita de la mamá, empieza a ver sombras cuando le ponen luces a la pancita de la mamá, ¿cierto? Y al terminar este tercer trimestre, vamos a encontrar lo que nombramos como feto, ¿cierto? Porque ya está absolutamente organizado con sus órganos internos, tiene movilidad, tiene funcionamiento de sus órganos y a esta parte,
al ser vivo se le llama feto. Entonces pasamos por fecundación, por embarazo, y cuando se termina el tercer trimestre, ya pasamos al parto, ¿cierto? Que es cuando la mamá ya va a tener a su bebé. Para ese parto también tenemos 3 etapas muy importantes, ¿cierto? La primera es la palabra dilatación. ¿Qué quiere decir eso de dilatación? Muy fácil. Permítame un segundo, aquí mi asistente personal me va a ayudar con cinta. Y esta parte de dilatación es muy fácil. Resulta que para que pueda salir, para que podamos expulsar ese nuevo ser de nuestro cuerpo, porque ya no necesita estar dentro de nosotros, sino ya puede empezar a crecer por fuera de nosotros, necesitamos que parte de nuestro aparato reproductor se dilate. ¿Qué quiere decir dilatarse? Que se expanda para que le dé posibilidad de que este ser pueda salir. ¿Por dónde? Por el conducto vaginal, ¿cierto? Va a salir por ahí. Ese es el parto natural. El parto normal de cualquier ser humano es por el conducto vaginal. Entonces necesitamos que se expanda todo nuestro aparato reproductor para que él pueda pasar por allí. Cuando él pasa por allí, quiere decir que estamos en nuestra fase de expulsión. Lo estamos sacando de nosotros, ¿cierto? Cuando ya sale este bebé, es la expulsión. Pero ahí no termina el parto. Falta una parte muy importante. Y es la parte del alumbramiento. Venga, pero ¿cuál es esa parte del alumbramiento si ya tuvieron el bebé? Resulta que el alumbramiento es cuando nosotros las mamás expulsamos lo que llaman, o dónde viene el bebé, que es, ¿quién se acuerda qué palabra es? Pensemos, eso lo vimos en el video pasado. La placenta, sí señores, los que se acordaron muy bien. Aquí la idea es que esa parte donde se cría el bebé, que se llama placenta, salga, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que expulsar el bebé, sino también tenemos que expulsar o alumbrar, que se llama la placenta, porque eso ya es un parte de organismo que está muerto, que no se debe quedar dentro de nosotros porque nos puede crear una infección. Entonces debemos sacarlo, ¿sí? Y allí ya estamos hablando que tenemos a nuestro recién nacido. Entonces pasamos por varios nombres diferentes. En la fecundación tiene 2 nombres, cigoto y embrión. En el embarazo, feto. Y en el parto, ya recién nacido. Muchas gracias.